En nuestro aniversario de bodas, Luis llegó tarde, con un niño en brazos. Dijo, acepta a este niño y seguirás siendo mi esposa. Un murmullo recorrió a todos los presentes. Todo el mundo sabía lo mucho que yo amaba a Luis. Todos pensaban que, como siempre, volvería a ceder. Me puse de pie, empujé suavemente la torre de champán que tenía detrás y miré con frialdad al hombre frente a mí. Como desees. ¿Nos divorciamos? Luis preguntó, desconcertado. ¿De verdad es tan difícil para ti adoptar a un niño? Adoptar a un niño no es difícil. Lo difícil es criar al hijo que tuvo con su primer amor. Capítulo 1. Los cristales rotos y el champán derramado salpicaron por todas partes, sumiendo el banquete en el caos. El 5º aniversario de bodas que había preparado durante casi un mes quedó destruido en un instante. Luis, mi esposo, parecía haber olvidado por completo qué día era. En sus ojos solo existía ese niño. Luis asumió que mi reacción de antes era simplemente porque había llegado tarde. Después de tranquilizar a los invitados, se acercó a mí con el niño en brazos. Un brazo rodeó mi cintura. No hagas un escándalo, Camila. Estás asustando a todos. Me solté. Si insistes en esto, entonces adoptemos a otro niño. No me gusta este. Era mi última concesión y, al mismo tiempo, una prueba para él. ¿Por qué, Camila? ¿A ti también te gustan los niños? ¿No sería bonito que tuviéramos uno propio? Camila, míralo. Está gordito y blanquito. Es muy adorable. Luis se acercó al bebé para que lo viera mejor. Tomó mi mano, intentando guiarla, obligándome a tocar al niño y aceptarlo. El bebé envuelto en mantas estaba limpio y pálido, y parecía tener apenas 2 o 3 meses. Sus rasgos se parecían más a los de su madre, Ellen, el primer amor de Luis. Agitó los brazos y me sonrió. Una sonrisa angelical que parecía capaz de curar todo lo malo del mundo. Mira, te está sonriendo. Te dije que este niño está destinado a nosotros. Era evidente que Luis me había decepcionado. Retiré la mano con irritación y di varios pasos atrás, marcando distancia entre nosotros. Él creía que en una ocasión como esta yo no me atrevería a negarme, que podría obligarme a ceder de esa manera, pero ya no podía mantener esa supuesta dignidad. Capítulo 2. Miré más allá de él y solté una risa repentina. Luis, ¿insistes en adoptar a este niño? ¿Es por ella? De inmediato, Ellen se convirtió en el blanco de todas las miradas. Se quedó de pie, inquieta, con lágrimas acumulándose en los ojos mientras intentaba justificarse. Camila, Luis y yo somos cosa del pasado. ¿Cómo podría este niño ser nuestro? Yo nunca dije que este niño fuera tuyo y de Luis. ¿Por qué te apresuras a explicarte? ¿O acaso este niño sí es de ustedes? Yo. Ellen se mordió el labio inferior, incapaz de decir una sola palabra. Las miradas afiladas y los comentarios hirientes cayeron sobre ella desde todos lados. Con razón la esposa siempre cedía antes y esta vez no quiso. Resulta que el niño es de la amante, no adoptado. ¿Amante o no? He oído que es el primer amor de Luis y ahora su secretaria personal. Si la madre de Luis no se hubiera opuesto entonces, ahora ella sería la señora Luis. ¿Y qué si fue su primer amor? Se metió en un matrimonio ajeno y quedó embarazada antes de casarse. Sigue siendo la tercera. No olviden que la esposa legítima de Luis es Camila. ¿Qué es Ellen? Entonces, el rostro de Ellen se volvió pálido como el papel. Las lágrimas temblaban en sus pestañas mientras miraba a Luis. Basta, Camila. Luis protegió a Ellen detrás de él, con una sola mirada suya. El salón quedó en silencio. Después de todo, todos temían la influencia de su familia en Ciudad del Sur. Ellen ahora es solo mi secretaria. No la pongas en esta situación. De pronto, me sentí cansada, como si ya no pudiera seguir viviendo bien con él, tal como mi abuela me había aconsejado una vez. Bajé la mirada hacia el anillo de bodas que había llevado durante 5 años, y un dolor fino y punzante se extendió por mi corazón. Me quité el anillo. Ya he sido suficiente tiempo tu esposa. Sin dudarlo, lo lancé lejos. Dibujó una pequeña parábola en el aire y cayó en la piscina con un sonido casi imperceptible. Igual que nuestro matrimonio, grandioso al comienzo, silencioso al final. Bajo las miradas atónitas de Luis y los demás, levanté el dobladillo del vestido y me di la vuelta para irme. A sus ojos, yo siempre había sido amable, elegante y considerada con el conjunto. Esta vez, perdí la compostura. Capítulo 3. El banquete terminó de mala manera. Esa noche, Luis no volvió a casa. Según el mayordomo, había llevado a Ellen y al niño de regreso. No llamé para preguntar. Él tampoco me envió ni un solo mensaje. A la mañana siguiente, cuando Luis regresó, yo estaba desayunando. Se quitó el abrigo, se lo entregó a una criada, arrastró una silla y se sentó.
a mitad de la comida. De repente perdí el apetito. Me levanté y me fui. En todo el proceso, no lo miré ni una sola vez, ni le dirigí palabra alguna. De pronto me llamó. ¿No tienes nada que preguntar? ¿Qué esperaba que preguntara? ¿Sobre el niño? ¿O sobre a dónde había ido anoche? Antes, yo sí habría estallado, discutiendo histéricamente con él. Pero, ¿qué había conseguido con eso? Luis frunció el ceño y dijo con impaciencia: deja de armar escándalos. Ellen y yo solo tenemos una relación laboral, con un hijo de por medio. Anoche mismo, en las redes sociales de Ellen, él aparecía besándola apasionadamente, abrazados con intimidad. Ahora que de verdad estaba cansada y no quería preguntar nada, él se preguntaba por qué yo guardaba silencio. Me giré despacio y vi a Luis mirándome, como si esperara algo. Aparté la mirada, tomé un documento del armario y lo puse frente a él. Luis, divorciémonos. Su rostro se tensó de inmediato. ¿Por una cosa tan pequeña quieres divorciarte de mí? Siempre era así, restándole importancia a todo, como si el error fuera mío, como si la irracional fuera yo. Mis uñas largas se clavaron en la palma de mi mano. Miré a Luis, que parecía completamente indiferente. En realidad, ese niño nunca fue adoptado. Es tuyo y de Ellen, ¿verdad? El día que terminé mi última cirugía, un colega de obstetricia me dijo que Luis había venido a buscarme. Ni siquiera tuve tiempo de cambiarme de ropa. Fui corriendo, temiendo hacerlo esperar. Al final, lo vi fuera de la sala de partos. Una enfermera sostenía al recién nacido y lo felicitaba. Felicidades. Es un niño grande y sano. Luis sostenía al bebé, con una alegría imposible de ocultar en el rostro. Ellen yacía débil en la cama del hospital, con los ojos llenos de lágrimas, tan frágil y digna de compasión. Luis acarició su cabello y besó su frente. Ha sufrido mucho, Ellen. Gracias por darme un hijo. Me quedé allí, paralizada, como si un rayo me hubiera caído encima, dudando incluso de mis oídos. Una enfermera de obstetricia no pudo evitar preguntar: ¿no dijo usted que ella era su hermana menor? El rostro de Luis cambió al instante mientras amenazaba. Si alguno de ustedes se atreve a divulgar esto, ya saben las consecuencias. Me consolé en silencio, seguro que había un malentendido. Luis no era ese tipo de persona, pero me equivoqué. Desde el momento en que Luis insistió una y otra vez en adoptar un niño, yo ya estaba equivocada. Capítulo 4. Una chispa de sorpresa cruzó los ojos de Luis. Con toda calma sacó un cigarrillo y lo encendió. No había ni rastro de pánico por haber sido descubierto. Camila, deberías saber que en nuestro círculo no es nada raro que un hombre tenga otra mujer fuera. Realmente no era raro, sobre todo cuando esa mujer era su primer amor, al que había amado durante tantos años. Pero yo no podía ser como las demás esposas. No podía consentir a mi marido ni fingir que no veía nada. Luis dio una profunda calada y continuó. También deberías saber que, si no hubieras obligado a Ellen a irse al extranjero en aquel entonces, el puesto de esposa no habría sido tuyo, desde el principio hasta el final, por más que me explicara. Él siempre creyó que fui yo quien forzó a Ellen a marcharse. Un mes antes de la boda, yo se lo había preguntado claramente. Fue él quien dijo que quería casarse conmigo, que quería ser mi esposo. ¿Cómo es que ahora todo se convertía en culpa mía? El humo espeso no se disipaba y me hizo toser hasta que las lágrimas brotaron. Luis me miró. Apagó el cigarrillo con sus dedos bien definidos y se agachó frente a mí. Frunció el ceño y alzó la mano para secar las lágrimas de mi mejilla. ¿Tan agraviada te sientes? Ayer en el banquete parecías bastante valiente. No te preocupes. Le prometí a la abuela que la dueña de esta casa siempre serías tú. Si quieres, el niño puede volver para que lo críes tú. La abuela siempre ha querido un nieto, y el grupo también necesita un heredero. Si no estás dispuesta, entonces Ellen criará al niño por su cuenta. La acomodaré fuera y no permitiré que te moleste. Al escucharlo, no pude evitar reírme. Ya no me interesaba ser la esposa de un hombre rico. ¿Cómo iba a criar al hijo de otra? Capítulo 5. En el hospital, fui a la oficina del director, con mi solicitud de renuncia en la mano. El director me preguntó una y otra vez: ¿lo has pensado bien? Las condiciones allá son duras y muy peligrosas. No se pueden comparar con el país. Sin dudarlo, respondí con firmeza. Lo he pensado bien. Ya pasé la entrevista. Por favor, firme, director. Durante los últimos 5 años, me esforcé por ser una esposa adecuada de una familia adinerada, además de mi trabajo. Incluso me encargaba de manejar sus relaciones sociales. A partir de ahora, ya no necesito interpretar el papel de la esposa de nadie. Solo necesito ser yo misma. Fue una suerte no haber dejado mi trabajo como médica por las palabras de Luis en aquel entonces. De lo contrario, ahora estaría desempleada.
Al salir de la oficina del director, completé la entrega de mi trabajo. Recogí mis cosas de forma sencilla y me despedí de mis compañeros uno por uno. De regreso, recibí una llamada de la abuela. Nos pidió a Luis y a mí que regresáramos a la antigua residencia para cenar. El día 15 de cada mes era la cena familiar fija. Mirando el paisaje que pasaba fugazmente por la ventana, dudé varias veces antes de llamar a Luis. ¿Qué pasa? La voz de Luis era fría y distante. Incluso a través del teléfono, podía imaginar su rostro helado. Con el móvil en la mano, abrí los labios. La abuela quiere que volvamos a la casa antigua a cenar. Lo sé. Desde que Ellen regresó, siempre había sido así de indiferente. Colgó con tanta prisa que no era difícil adivinar con quién estaba en ese momento. Capítulo 6. Cuando llegamos a la antigua residencia, el sol ya estaba a punto de ponerse. Luis y yo estábamos ocupados con el trabajo, y la abuela no quería vivir con nosotros, por miedo a molestarnos, y también por miedo a convertirse en una carga. Así que acordamos que el día 15 de cada mes, sin importar lo ocupados que estuviéramos, regresaríamos para cenar con ella. Al verme, la abuela se levantó con alegría, pero al notar que no había nadie detrás de mí, su expresión se ensombreció. Camila, ¿por qué has vuelto sola? ¿Dónde está Luis? Sonreí y respondí, tiene una reunión de último momento, llegará más tarde. Luego entregué las cosas al servicio y ayudé a la abuela a entrar. Luis llegó justo a la hora de la cena. Por costumbre, me peló los camarones y puso comida en mi plato. No me negué y comí en silencio. Durante toda la comida, apenas intercambiamos palabras. Después de cenar, la abuela me llevó a su habitación y me preguntó si había discutido con Luis. No sabía cómo responder. Decir la verdad parecía demasiado cruel para alguien de su edad. La abuela pareció leer mis pensamientos. Sus ojos turbios se clavaron en mí. ¿Ese desgraciado de Luis te ha maltratado? Díselo a la abuela. Yo me encargo de él. Negué con la cabeza. Abuela, si digo que quiero divorciarme de Luis, ¿te enfadarías conmigo? Camila, no te preocupes. La abuela te dará una explicación. Sus emociones se alteraron de repente y quiso ir a buscar a Luis. Capítulo 7. Me apresuré a calmar a la abuela. No sirve de nada. Abuela, él no me tiene en su corazón. Los sentimientos no se pueden forzar. Pasé 5 años y aún así no logré entrar en su corazón. Para el resto de mi vida, no quiero seguir atada a él. Solo nos causará dolor a los dos. Divorciarme de él es una decisión que he pensado seriamente. No es un impulso. Al principio esperaba que tú y Luis pudieran estar bien juntos y apoyarse mutuamente. Nunca imaginé que acabaría así. Las manos envejecidas de la abuela cubrieron las mías mientras soltaba un largo suspiro. Está bien, está bien. Eres una chica tan excelente. Mereces a alguien mejor. Abuela, en realidad, esta vez vine para despedirme. Al oír eso, la abuela se alteró de inmediato. ¿Qué estás diciendo? Aunque te divorcies de Luis, mientras yo esté viva, esta casa siempre tendrá un lugar para ti. Sentí los ojos arder mientras decía. Solicité unirme a Médicos Sin Fronteras. Me iré en unos días. La abuela se quedó paralizada por un instante, y poco a poco sus ojos se enrojecieron. Camila, escucha a la abuela. Quedémonos bien en Ciudad del Sur. No vayamos a ningún lado. Sabía exactamente de qué tenía miedo. Mis padres eran médicos de Médicos Sin Fronteras. En su última misión de apoyo a una zona de guerra, murieron en un accidente. Todavía recuerdo ese día, sentada en el suelo, llorando y suplicándoles que no fueran. Mi madre me acarició con ternura. Camila, sé buena. Papá y mamá somos médicos. Debemos ir a donde nos necesiten. Te lo prometemos. Esta será la última vez. Cuando termine la misión, no volveremos a irnos. En casa tienes que obedecer a la abuela. No seas traviesa. Mi madre fue una mentirosa. Prometió que volvería, pero no cumplió su palabra. Mi familia y la de Luis habían sido amigas durante generaciones. Tras la muerte de mi abuela, fui acogida en la familia de Luis. Para su abuela, yo era como una nieta de verdad. Capítulo 8. Luis fue obligado por la abuela a arrodillarse en el patio. Sabía que ella estaba desquitándose por mí, pero ¿de qué servía? Él nunca me iba a amar. La abuela no cedió ni siquiera al mediodía del día siguiente. Bajo el sol abrasador, la frente de Luis estaba cubierta de sudor. Permanecía en silencio, arrodillado con la espalda recta. No se sabía cómo, pero Ellen se enteró y vino. Con la voz ronca, Luis la reprendió. ¿Qué haces aquí? Vete. ¿Irme? ¿Para verte castigado aquí solo? Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas. Apretó los dientes y, abrazando al niño, se arrodilló frente a la familia. Abuela, toda la culpa es mía. Por favor, no castigue a Luis. La abuela la miró desde arriba con frialdad. Señorita Ellen,
No me llame así. Esta anciana no merece que usted la llame abuela. Estoy disciplinando a mi propio nieto. ¿Qué tiene que ver usted? El rostro de Ellen pasó del rojo al blanco. El llanto del niño en sus brazos le dio valor. Sé que usted me desprecia, abuela, pero este niño es de Luis, es descendiente de su familia. ¿Acaso tampoco lo va a reconocer? Por un instante, la abuela reaccionó con lentitud, incluso dudando de su propio oído. ¿Qué has dicho? Ellen se irguió y respondió con claridad, palabra por palabra. Dije que el niño que tengo en brazos es de Luis y mío. La abuela se recompuso, apretó mi mano con más fuerza y miró a su nieto, lleno de vergüenza. ¿Es verdad lo que dice? Luis bajó la mirada, sin responder. Camila, me preguntó la abuela, ¿es verdad lo que dice? No contesté. Abuela, tranquilícese. Déjeme ayudarla a sentarse, dijo Luis. Su actitud lo decía todo. La abuela ya tenía la respuesta. Simplemente no podía creer que el nieto que había criado hiciera algo así. Tras un largo silencio, Luis habló. El niño es mío. La mirada de la abuela recorrió a los tres. La ira la dejó casi sin aliento. ¿Quieren matarme de un disgusto? Capítulo 9. La comisura de los labios de Ellen se curvó en una sonrisa burlona. Luego adoptó una expresión comprensiva, suave y generosa. Nunca quise competir con Camila por nada. Este niño también fue un accidente. Siento que Camila nunca podrá tener hijos en esta vida. Si ella lo desea, este niño puede ser entregado para que ella lo críe. A partir de entonces, ella será su madre biológica. No tendré ni una sola queja. Antes de que pudiera hablar, mi suegro regresó apresuradamente de la empresa y primero reprendió a Luis. Luego preguntó si el niño realmente era suyo. Al obtener una respuesta afirmativa, soltó un profundo suspiro y le dijo a la abuela, dado que ya hemos llegado a este punto, madre, aunque no reconozca a la madre biológica del niño, no puede negar al niño mismo. Después de todo, sigue siendo descendiente de nuestra familia. Camila y Luis llevan tantos años casados sin hijos. Tal vez sería mejor que Camila lo criara. Mi mano cayó sin control sobre mi vientre. Una vez, ahí también hubo un bebé, uno que fue esperado con ilusión. Cuando tenía 3 meses de embarazo, un enemigo comercial de Luis me secuestró para vengarse. Fue en ese incidente cuando perdí al niño. Mi cuerpo quedó dañado y ya no pude volver a quedar embarazada. Tazón tras tazón de amargas hierbas medicinales no sirvieron de nada. Siempre tuve miedo de tomar medicinas. En aquel entonces, Luis sentía pena por mí. Decía que no importaba si no teníamos hijos, mientras estuviéramos bien juntos. Yo también pensé que la vida seguiría así de tranquila, hasta que apareció Ellen. Todo cambió. Él se volvió cada vez más frío conmigo. Antes de que pudiera decir una palabra, el pecho de la abuela subió y bajó violentamente de la ira. De repente, estrelló la taza de té que tenía en la mano. ¿Y todavía tienes la cara de decir eso? Este es el gran hijo que criaste. La abuela palmeó suavemente mi mano, indicándome que me tranquilizara. Ustedes pueden reconocer a este niño, dijo con frialdad. Pero yo, esta anciana, no lo reconoceré. Capítulo 10. Cuando Luis regresó, yo estaba ordenando el vestidor. Había pasado toda la tarde solo en la terraza, fumando. Le pedí a los sirvientes que se llevaran toda la ropa que ya no quería y la tiraran. No toqué las joyas. No me servían de nada de todos modos. Casi todas me las había regalado Luis y apenas las había usado un par de veces. Luis apagó el cigarrillo y empujó la puerta de cristal para entrar. Parecía que sostenía algo en la mano, pero luego lo guardó en el bolsillo. ¿Qué estás haciendo? Seguí guardando cosas en la maleta y respondí con naturalidad. Empacando. Se apoyó en el marco de la puerta, claramente sin entender. ¿Te vas a mudar a la casa antigua? Sé que en este asunto te fallé. Puedo pedirte disculpas. Aquí queda más cerca del hospital donde trabajas. Si te mudas solo porque no quieres verme, puedo irme yo. No tienes por qué sacrificarte. Metí el último objeto en la maleta. Cerré la cremallera. Puse la clave y recién entonces lo miré. Abrí el cajón de la mesita de noche. Saqué un sobre de papel craft. Lo abrí y le entregué los documentos. Fírmalos. Luis no los tomó. Su mirada se volvió profunda al fijarse en las 5 palabras grandes del encabezado. Acuerdo de divorcio. Sostener el brazo en alto empezó a cansarme. Al no entender qué pretendía, dejé el acuerdo sobre la mesa frente a él. En cuanto a la división de bienes, revísalo primero. Si tienes objeciones, podemos hablarlo. Luis preguntó en voz baja. ¿Ya, lo pensaste bien? Lo había pensado. Debí haberme divorciado de él hace 2 años. Cuando Ellen regresó al país, fui yo quien se aferró a ilusiones, quien creyó sus excusas. Creyó que entre ellos no había nada. Siempre pensé que aún le gustaba, aunque fuera un poco. De lo contrario, ¿por qué habría aceptado casarse conmigo?
Ahora por fin entendí que su esposa podía ser yo, y aún así su amor pertenecerle a otra mujer. Me volvió a preguntar si lo había pensado bien. Si dejas esta familia, ¿a dónde piensas ir? No respondí con calma, solo le pedí que firmara. Ya que estás tan decidida a divorciarte, está bien, firmaré. No sé qué palabra mía lo irritó, pero Luis tomó el bolígrafo y firmó con rapidez. La letra era descuidada. Después, delante de mí, contestó una llamada de Ellen y salió dando un portazo. No lo entendí. ¿Por qué estaba enfadado? Ahora podía estar abiertamente con Ellen. Su hijo podía entrar en esta familia con toda legitimidad. ¿No debería estar feliz? Capítulo 11. Luis no siempre fue así. Antes, me trataba bastante bien. Cuando llegué por primera vez a esta familia, los niños de mi edad me acosaban. Se burlaban de mí por no tener padres. Decían que era un parásito viviendo en casa ajena. Me empujaron a la piscina y estuve a punto de ahogarme. Luis me sacó del agua y se peleó con ellos. Desde ese día, siempre me llamaba Camila. Camila, Camila, a partir de ahora yo te protegeré. Más tarde, elegí estudiar medicina y fuimos a universidades distintas. Sin que yo lo supiera, tuvo un primer amor. No sé cómo se enamoró de Ellen. Solo sé que decía que ella era interesante. Que se sonrojaba con facilidad cuando la molestaban. Que eso le daba ganas de seguir provocándola. Que su apariencia frágil y lastimera despertaba en él el deseo de protegerla. Bajé arrastrando la maleta y no esperaba ver a la abuela allí. No me importa dónde estés ahora mismo, regresa de inmediato. O te arrepentirás. El tono de Luis al teléfono era despreocupado. Abuela, no te engañes. Ella ya no tiene a nadie, fuera de nuestra familia. ¿A dónde podría ir? Era evidente que ella era yo. La abuela colgó el teléfono y se empeñó en acompañarme. En el aeropuerto, al bajar del coche, sus ojos nublados se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba con fuerza. Prométele a la abuela que vas a vivir bien. La nariz me ardía, la garganta se me cerró, y me despedí de ella. Justo cuando estaba a punto de entrar al aeropuerto, la abuela se puso nerviosa, dando vueltas. Camila, espera un poco más. Ya hablé con Luis, él vendrá. Miré a la multitud y negué con la cabeza. No vendría. Y aunque viniera, ¿qué cambiaría esperarlo? La abuela abrió la boca, como si quisiera decir algo más, pero al final solo quedó un largo suspiro. Capítulo 12. Luis, ¿qué te parece esta ropa? Ellen sostenía ropa de bebé y lo llamó varias veces. Luis reaccionó y le dio una mirada superficial. Está bien, no sabía por qué, pero desde aquella llamada de su abuela, sentía una inquietud inexplicable en el pecho. Ante su indiferencia, Ellen se enfadó, tiró la ropa a un lado y lo tomó del brazo para arrastrarlo a la siguiente tienda. Luis se zafó con impaciencia. Si nada te gusta, haré que el chofer te lleve de vuelta. Ellen miró su mano vacía. Poco a poco, sus ojos se enrojecieron. Mordió su labio inferior, con una expresión de agravio. ¿Ahora te parezco molesta? Luis se masajeó las sienes y suavizó el tono. Tengo asuntos que atender. Vuelve primero. Ellen no insistió. Sabía que, si lo hacía, Luis realmente se cansaría de ella. Cuando Luis regresó a casa, toda la villa estaba inquietantemente silenciosa. No vio a la abuela, tampoco a Camila. Llamó a un sirviente para preguntar. La señora salió temprano esta mañana con su equipaje. Luis pensó que había oído mal. ¿Qué dijiste? El sirviente bajó la cabeza. La anciana señora llevó personalmente a la señora al aeropuerto. El rostro de Luis se ensombreció. Dijo a dónde iba. Tal vez solo salió a despejarse. Probablemente regrese en unos días. El sirviente respondió con cautela, temiendo provocarlo. Puedes retirarte. Luis subió las escaleras. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Dudó un instante y la abrió. La habitación estaba impecable, visiblemente más vacía. Había una marca tenue en la pared. Extendió la mano para tocarla. Ahí colgaba antes su foto de boda. En el amplio vestidor solo quedaba su ropa. En el baño, únicamente sus artículos de aseo. Ella había dejado todo tan limpio, que no quedaba ni un solo objeto que le perteneciera. Luis supo entonces que Camila no volvería jamás. Un vacío se abrió en su pecho, como si le faltara una parte esencial, dejándolo completamente hueco. Capítulo 13. En el bar, bajo las luces láser, hombres y mujeres se abrazaban con desenfreno. ¿Y a qué se debe hoy el ánimo de invitarnos a beber? ¿Te hizo enojar tu esposa? ¿O fue la mujer que mantienes afuera? Luis frunció el ceño, levantó la copa y se la bebió de un trago. Se fue. Sus amigos se quedaron atónitos por un momento. Al ver la desolación en su rostro, más o menos adivinaron de quién hablaba. ¿Te peleaste con tu esposa? ¿Qué pareja no discute?
En unos días se les pasa. Sabe que Ellen me dio un hijo. Quiere divorciarse. Ya le dije que, si estaba dispuesta, el niño podía criarlo ella. Ellen no afectaría su posición en absoluto. Uno de sus amigos escupió el licor, con los ojos desorbitados. ¿Estás loco? ¿Quién puede aceptar que su marido tenga un hijo con otra mujer? Desde el principio debiste cuidarte. Luis le lanzó una mirada cortante y el amigo se cayó de inmediato. Él sí se había cuidado, solo que aquella vez el preservativo se había acabado, y no lo usó. ¿Quién iba a pensar que bastaría una sola vez? El teléfono vibró. Luis lo tomó con reflejo. Era Ellen. Su mirada se apagó. Apagó la pantalla. No sabía por qué, pero últimamente, solo ver a Ellen lo irritaba sin razón. Uno de sus amigos le preguntó directamente a quien amaba realmente. Dices que no quieres a tu esposa, pero cada vez que la acosaban, tú eras el primero en salir a defenderla. Aquel año, cuando hubo un terremoto en la zona donde estaba ella, te aterraba que le pasara algo. Dejaste tirado un proyecto de decenas de millones solo para ir a buscarla. Cuando Ellen se fue al extranjero, tampoco estuviste tan afectado. Pero cuando te casaste con tu esposa, estabas visiblemente feliz. Todos lo recordamos. Cuando tu esposa quedó embarazada, ibas al hospital todo el tiempo. La recogías y la llevabas personalmente. La tratabas como si fuera una reina, temiendo que se lastimara lo más mínimo. Cuando fue secuestrada con 3 meses de embarazo, casi te matan a golpes para salvarla. Después destruiste por completo a los responsables. Los mandaste a prisión y vengaste a tu esposa. Capítulo 14. Luis tampoco sabía que era realmente Camila para él. Aquella noche, Camila fue a buscarlo. Luis, sé que hay alguien que te gusta. Si no quieres esto, podemos cancelar el compromiso. ¿Y qué le respondió él? Casarme contigo es mi propia decisión. Después del matrimonio, rara vez pensaba en Ellen. Todos los días, al salir del trabajo, pasaba por el hospital a recoger a Camila y regresaban juntos a casa a cenar. Después de comer, se recostaban en el sofá a ver películas. Cuando tenía tiempo libre, viajaba con ella. Incluso pasear por ciudades cercanas era suficiente. Cuando supo que estaba embarazada, que esperaba a su hijo, estuvo tan feliz que no durmió en toda la noche. Todo eso se detuvo cuando Ellen regresó. Al principio, Ellen vino a una entrevista para ser su secretaria. Era muy competente. Él se dijo que el trabajo y los sentimientos personales no debían mezclarse. O tal vez, en el fondo, tenía motivos egoístas. La contrató. Siempre se recordó a sí mismo que era un hombre casado. Pero cada vez que veía a Ellen siendo intimidada, apareciendo ante el frágil y lastimera, ella despertaba con facilidad su instinto de protección. En un banquete, perdió el control y se enredó con ella. Tuvo que admitirlo. Ellen y Camila le provocaban sensaciones completamente distintas. Ellen podía adaptarse a él, cualquier postura, cualquier exigencia, pero Camila no, y tampoco podía imponerle esos pensamientos sucios. A veces, al enfrentar a Camila, sentía una profunda culpa, pero se obligaba a creer que, en los círculos de la alta sociedad, eso era algo normal. Después, cuando Camila se enteró, discutió con él violentamente. La primera vez, la consoló, porque era su culpa. La segunda vez, pensó que Camila estaba exagerando. Incluso cuando supo que Ellen estaba embarazada, no hizo nada. Él realmente quería un hijo. Para entonces, ya había planeado una salida. Usar la excusa de la adopción para traer al niño a casa. Creyó que Camila nunca lo sabría. Creyó que podría ocultárselo toda la vida. Pero estaba equivocado. No existe una pared que no deje pasar el viento. Capítulo 15. Luis tomó su chaqueta y salió tambaleándose. Quería disculparse con Camila. Quería que volviera. Pero al otro lado solo respondió una voz femenina y fría. El número que ha marcado está apagado. Por favor, inténtelo más tarde. Lleno de furia, lanzó el teléfono contra el suelo. Luis, ¿por qué has bebido tanto? Una figura esbelta corrió para sostenerlo. Luis miró al rostro familiar frente a él. Sus ojos se humedecieron poco a poco y la abrazó. Lo sabía. Camila lo amaba tanto que no podía haberse ido de verdad, hasta que Ellen lo abrazó de vuelta y dijo suavemente, Luis, devolviéndolo a la realidad. Una ráfaga de viento frío pasó, y el alcohol se le bajó bastante. En su nariz flotaba un leve aroma a perfume. Camila nunca usaba perfume. Hacía mucho que no lo llamaba así, y hacía mucho que no se acercaba a él de esa manera. Luis empujó a la persona de repente. Quien estaba frente a él no era Camila, era Ellen. Ellen quedó desconcertada por su reacción repentina. Luis, ¿qué te pasa? Luis no dijo nada. Avanzó abatido, y el chofer abrió respetuosamente la puerta del auto. De regreso a la casa antigua,
El conductor miró al hombre del asiento trasero por el espejo retrovisor y preguntó con cautela: «Señor, entonces la señorita Ellen». Luis se presionó las sienes. «He dicho que volvamos a la casa antigua. ¿No me escuchas?». Capítulo 16. En la antigua residencia, Luis se arrodilló en el patio. Suplicara lo que suplicara. Su abuela seguía sin querer verlo. En el cielo nocturno resonaban truenos apagados de vez en cuando, seguidos por una ráfaga de viento frío. Poco después, cayó una lluvia torrencial. De pie junto a la ventana, la abuela observó a Luis arrodillado bajo la lluvia, la espalda recta, completamente empapado. Al final, no pudo soportarlo. «¿A qué has venido?». Las gotas de agua caían de su ropa al suelo. Luis se arrodilló allí, desechó, con la voz ronca: «Abuela, te lo ruego, dime dónde está Camila». «Camila ya se fue, no va a volver». La abuela estaba furiosa. «¿Qué tiene de bueno esa Ellen? ¿Qué clase de pócima te dio para que ni siquiera escucharas a esta anciana? ¿No te lo advertí ya? Camila se iba a ir. Fuiste tú quien no quiso creerlo. Ahora que todo ha llegado a este punto, ¿de qué te arrepientes?». Sí, cuando Camila se fue, su abuela se lo había dicho claramente. Fue él quien no quiso creerlo. Cuando volvió a mirar a Luis, en sus ojos solo quedaba decepción. «Durante tantos años, siempre traté a Camila como a mi propia nieta. Temía que el día que yo faltara, ella quedara sola en este mundo. Si hubiera sabido que serías tan indigno, aunque fueras mi propio nieto, jamás habría permitido que te casaras con Camila». El rostro de Luis se volvió cada vez más pálido. El puño apretado se aflojó sin fuerzas. «Yo quería de verdad casarme con Camila. Yo nunca pensé en divorciarme de ella». Ella podía ver con claridad que su nieto aún amaba a Camila, solo que él mismo no lograba ver su propio corazón. La abuela suspiró. «A estas alturas, ¿de qué sirve decir todo eso? Ya es demasiado tarde». Luego ordenó a un sirviente que le entregara un expediente. «Míralo bien. Mira qué clase de persona es realmente Ellen». Él levantó lentamente la mano para tomar el informe de ADN. Sus pupilas se estremecieron. Las venas del dorso de su mano se marcaron. Ira y odio se mezclaron. Arrugó el papel con fuerza y, de inmediato, se lanzó hacia afuera para ir a ajustar cuentas con Ellen. Capítulo 17. Luis mandó destrozar la villa. Afuera, los relámpagos y los truenos se sucedían sin descanso. Dentro, los golpes y estallidos resonaban sin parar. Ellen jamás había presenciado una escena así y gritó aterrada: «Luis, haz que se detengan. Esta es nuestra casa». Con las manos temblorosas intentó agarrar la esquina de la ropa de Luis, pero antes de tocarlo, él la lanzó a un lado. Luis estrelló el informe de la prueba de paternidad contra su rostro, mirándola con los ojos enrojecidos por la furia. «¿Quién te dio el valor de mentirme? Este niño ni siquiera es mío». «No, no es así. No debería ser así». Ellen rompió en llanto. «Escúchame, déjame explicarte». Luis, con los ojos llenos de rabia, le apretó el cuello con fuerza. «Siempre te he tratado bien. Todo lo que querías, te lo di. ¿Y aún así te atreviste a mentirme con algo como esto? Y aquel año no fue Camila quien te obligó a irte al extranjero. Fuiste tú quien, tras la prueba de mi abuela, aceptó voluntariamente los 2 millones que mi familia te dio y se marchó». En aquel entonces, el grupo atravesaba una crisis empresarial. Su abuela aprovechó la ocasión para poner a prueba a Ellen. Ellen creyó erróneamente que la familia lo estaba a punto de arruinarse. Tomó los 2 millones y se fue al extranjero. Cuando el dinero se agotó, se degradó voluntariamente convirtiéndose en amante de otro hombre. Al enterarse después de que la familia Lu no había quebrado y que el negocio prosperaba, rompió de inmediato con su nuevo novio y volvió a buscarlo. Y él, realmente había estado loco para creer las mentiras de Ellen. Al ver que Ellen estaba a punto de asfixiarse, Luis la soltó y dio una orden fría a sus subordinados: «Échenla a ella y a este bastardo, y avisen a todos, bloqueen a Ellen en toda la industria. Cualquier empresa que se atreva a contratarla será nuestra enemiga». Luis le sujetó la barbilla. «Quiero que acabes en la calle, sufriendo hasta el límite». Mientras la arrastraban fuera, Ellen gritó entre lágrimas: «Luis, aunque yo no esté, Camila nunca volverá, nunca volverá». Luis se sentó entre los escombros. A su alrededor había incontables botellas vacías y basura. Camila se había ido. Su trabajo también había desaparecido. Aquel día, su abuela le dijo que regresara a reflexionar seriamente. En cuanto a la empresa, quedó en manos de su padre, como heredero de la familia, reducido a este estado por una mujer. Había fracasado por completo y traicionado las enseñanzas de su abuela y de su padre. Con la barba descuidada, Luis apretó el anillo en su mano y lo presionó contra su pecho, dejando caer lágrimas de arrepentimiento. Era el anillo que había mandado recuperar tras aquel banquete.
Siempre había querido encontrar una oportunidad para volver a ponérselo a Camila. Jamás imaginó que todo terminaría así. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que Luis contestara. Jefe, hemos encontrado información sobre la señora. Sin pensarlo, Luis respondió, resérvame un billete de avión. Pero esa zona sigue en guerra. No me importa. Hazlo ahora mismo. Si no hay vuelo directo, hazme escala. Capítulo 18. 3 años después, la guerra terminó. Tomé un avión de regreso a Nancheng. Solo que esta vez llevaba una urna entre mis manos. Se llamaba Alice. Al igual que yo, también era de Nancheng. Cuando llegamos por primera vez a Yunza, fue lo más cerca que habíamos estado de la guerra y de la muerte. Pueblos y calles cubiertos de humo, el aire impregnado de pólvora y de un olor a sangre imposible de ocultar. Los lamentos y los llantos resonaban por todas partes, contando silenciosamente lo que ese país estaba sufriendo. Fue la primera vez en mi vida que sentí una desesperación tan profunda, una impotencia tan absoluta. Quería ayudarlos, pero más allá de curar a los heridos, no podía hacer nada más. Ese día, después de terminar una cirugía, nos sentamos juntas a mirar la luna y a hablar desde el corazón. Prometimos que, cuando la guerra terminara, volveríamos a casa juntas. Pero después, ella se sacrificó en aquella tierra. Sostuve el bisturí, pero no pude salvarla. Vi con mis propios ojos cómo su vida se desvanecía poco a poco entre mis manos. Con el rostro pálido, reunió sus últimas fuerzas para tomar mi mano. Camila, vive bien. Me lo prometiste, llévame a casa. Me sequé las lágrimas y salí del aeropuerto. Miré la ciudad próspera, tranquila, libre de guerra. En solo 3 años, los cambios habían sido tan grandes que casi no la reconocía. La llevé de vuelta a su hogar y se la entregué a sus padres. Su madre enrojeció al instante. Después de que me fui, lloró desconsoladamente. Cuando las cenizas de mis padres regresaron, mi abuela también había estado igual de destrozada, y yo había llorado igual. Miré el cielo azul y respiré profundamente. Deseé que el mundo no volviera a tener guerras, ni sangre, ni sacrificios. Fui a la antigua residencia para visitar a mi abuela. Después de todo, en Nancheng, ella era a quien más extrañaba, a quien no podía dejar atrás. 3 años habían pasado. El cabello de mi abuela estaba completamente blanco, y el padre de Luis también había envejecido mucho. Al verme, mi abuela se quedó inmóvil por un instante y preguntó repetidas veces, ¿ha vuelto Camila? Con la voz quebrada respondí, he vuelto, soy yo, abuela, soy Camila. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba y sollozaba en voz baja, Camila. Luis. Luis, él, ya no está. Por boca de la abuela supe que, 4 meses después de que me fui, Luis había averiguado dónde estaba yo. De camino al aeropuerto sufrió un accidente de coche y murió en el acto. La responsable fue Ellen. Fue condenada a muerte. Mientras escuchaba, más allá de la sorpresa y el impacto, mi corazón permanecía en calma. Los años que pasé con Luis parecían pertenecer a un pasado lejano. Tan lejano que casi no podía recordarlo. Esto es lo que sostenía en la mano hasta el último momento. Creo que quería dártelo. La abuela puso el anillo de diamantes en mi palma. Era el anillo de bodas que había arrojado en su día, aún perfectamente conservado. Bajé la mirada. La marca que el anillo había dejado en mi dedo anular ya había desaparecido. El anillo también había perdido todo su significado. Miré el atardecer en el horizonte y enterré el anillo en el jardín, junto con aquel amor.